Mi padre es tan discreto como un crisantemo. Nunca discute, nunca compite por nada. Cuando mi abuelo falleció, mi tío se quedó con toda la herencia. Solo después de que mi madre montara una escena en el tanatorio, recuperamos la casa. Sin embargo, mi padre, viviendo en esa misma casa, decía que mi madre era mezquina y que no le importaban los lazos fraternos. Durante la evaluación de méritos del colegio, un compañero saboteó a mi padre. Volvió a casa llorando ante mi madre. Mi madre irrumpió en el colegio y luchó para asegurarle el ascenso. Y resultó que después, él se quejó a sus compañeros de que mi madre era una fiera y que no podía controlarla. Mi madre murió de cáncer a los 45 años, y él se casó con su primer amor, diciendo que por fin había encontrado una vida en paz. Sentí la injusticia hacia mi madre, pero su primer amor me empujó desde un edificio y me mató. Mi padre mintió, diciendo que yo había caído por accidente. Renací de vuelta al día en que mi madre montó la escena en el tanatorio. Hoy, quien quiera esta casa tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Al abrir los ojos, mi madre blandía un cuchillo de cocina, enfurecida contra la familia de mi tío. Mi padre, en cambio, fruncía profundamente el ceño, con aire de corazón partido. Basta. ¿No te da vergüenza montar semejante escena? Sigue haciendo el ridículo. Me voy. Esta escena tan familiar me hizo darme cuenta de que había renacido. Era exactamente igual que en mi vida anterior. Aunque después de que mi abuelo quedara paralizado, nadie más en la familia quiso cuidarlo, solo mi madre lo hizo. Mi abuelo dijo que quería dejarle la casa a ella, pero en cuanto murió, mi tío vino a arrebatarla. Mi madre se enfureció tanto que agarró un cuchillo de cocina y obligó a la familia de mi tío a retroceder, quedándose así con la casa. Pero mi padre fue a disculparse con la familia de mi tío, diciendo que era una vergüenza para la familia haberse casado con semejante fiera. Se disculpó en nombre de mi madre. Mi padre se quedó con la casa, pero todo lo que mi madre obtuvo fue la reputación de fiera. Mi padre siempre ha sido así, suave como un crisantemo, nunca discute ni compite, conocido en todas partes como un hombre de buen corazón. En casa, el abuelo estaba paralizado y nadie en la familia quería cuidarlo, pero mi padre dijo que él lo haría. Mi tío codiciaba la pensión del abuelo y se negaba a entregar la tarjeta. Pero mi padre decía que no había necesidad de regatear entre hermanos por esas cosas. En el colegio, cuando repartían beneficios, siempre era el último en recibir algo, y lo que traía a casa siempre eran los artículos defectuosos que otros habían descartado. Durante las evaluaciones de méritos, aunque era claramente más cualificado que otros en todos los aspectos, sus superiores le pedían que cediera su turno a compañeros más necesitados, y él siempre decía que como profesor, su deber era educar y formar, mantener altos estándares morales, predicar con el ejemplo y no rebajarse al nivel común. Pero él era noble y virtuoso, y siempre era mi madre quien sufría. Trajo al abuelo a casa, pero él mismo usaba el trabajo como excusa para estar fuera todo el día. Cocinar, alimentar. Todo el trabajo sucio recaía en mi madre. No fue a pedirle a mi tío la tarjeta de la pensión, ni pensó en ganar más para pagar los gastos médicos del abuelo. Con los ingresos de la familia sin cubrir los gastos, mi madre tuvo que luchar desesperadamente con mi tío para recuperar la pensión. En el colegio, por ser demasiado bueno, la gente lo despreciaba y se aprovechaba de él. Horas extra voluntarias, sustituciones, asignaciones rurales, todas las tareas duras e ingratas se las daban a él. Pero cuando llegaban los premios y reconocimientos, siempre lo dejaban fuera. Solo se quedaba en casa ahogando sus penas en alcohol, lamentando la decadencia de la moral pública. Mi madre no podía soportar verlo así que dio la cara por él, luchando para recuperar los derechos que le correspondían. Al final, aunque mi padre se benefició de ello, iba por ahí quejándose a otros de que no había sido su intención, que todo era obra de esa fiera en casa y que no podía controlarla. Con el tiempo, todos llegaron a creer que mi padre era gentil y refinado, mientras que mi madre era vulgar y despiadada. Todos decían que mi madre no era digna en absoluto de mi padre, preguntándose cómo la casamentera pudo atar el hilo rojo equivocado.
Mi padre también miraba con desprecio a mi madre, considerándola mezquina, calculadora y vulgar. Avergonzado de tenerla como esposa, la sometió a décadas de abandono emocional, a pesar de que ella luchaba por sus intereses en todo y trabajaba sin descanso para la familia. Él fruncía el ceño y la llamaba fiera, irrazonable, una vergüenza, o soltaba los palillos y se iba, dejando a mi madre con la puerta cerrada de golpe. Si mi madre no podía soportarlo y discutía con él solo tenía 3 respuestas. No tengo ganas de discutir contigo. Haz lo que quieras, como sea. Y se escabullía, dejando un montón de tareas y desorden para que mi madre limpiara. Él conseguía su paz y tranquilidad. Y de cara a los demás, esto solo confirmaba que mi madre tenía mal carácter. Cuando otros le mostraban compasión, él negaba con la cabeza, con aire de impotencia, y decía, así es la vida. Si nos divorciáramos, ¿qué le pasaría a la niña? Y así, mi padre, usando su apretada agenda laboral y su relación tensa con mi madre como excusas, eludió sus responsabilidades familiares año tras año. Convirtió nuestra casa en un simple hotel para comer y dormir, y redujo a mi madre a una criada a su servicio. Él obtuvo tanto la sustancia como las apariencias, todo lo que quería. Mi madre, en cambio, se quedó solo con la reputación de fiera tras casi 20 años de un matrimonio miserable y reprimido, lo que finalmente le provocó un cáncer de hígado. Cuando le diagnosticaron a mi madre, ya estaba en fase avanzada. Usando la excusa de ahorrar dinero para mi futuro, mi padre la convenció de renunciar a la quimioterapia. Dijo que la quimioterapia era tortuosa y cara, y que al final perdería tanto la vida como el dinero. Mejor salir a disfrutar, mientras aún pudiera comer y beber. Por fin la llevó a Islandia, un viaje que le había prometido desde el día de su boda. Poco después, mi madre se fue. No fue hasta los últimos días de mi madre que mi padre me contó todo. A mí, que estudiaba en otra ciudad. Cuando llegué a casa, ya era demasiado tarde. En el funeral, estaba abrumada por el dolor. Mi padre, sin embargo, trató de consolarme, diciendo que era el destino de mi madre, añadiendo que siempre había sido testaruda y de mal genio, y por eso había enfermado. Le pregunté por qué no la había hecho tratar. Le echó toda la culpa a ella, diciendo que había insistido en no gastar todo el dinero, porque quería ahorrarlo para mi dote. Pero, de hecho, solo 3 meses después, mi padre se volvió a casar. La novia era nuestra vecina, que también resultó ser su primer amor, usando el dinero que mi madre había ahorrado para gastos médicos y funerarios. Mi padre organizó una boda lujosa para su nueva esposa, e incluso planeó llevarla a las Maldivas de luna de miel. Cuando llegué a casa tras oír la noticia, todo rastro de mi madre había sido borrado por completo de la casa por la que tanto había trabajado. Las pertenencias de mi madre fueron tiradas a la basura. El hogar donde mi madre se había desvivido media vida ahora estaba adornado con decoraciones rojas de celebración. En el dormitorio colgaba una foto de boda de mi padre y su nueva esposa, mejilla contra mejilla. Mi padre, rebosante de orgullo, había escrito personalmente un pareado. 20 años separados como golondrinas en vuelo. Ninguna carta pudo transmitir la canción del anhelo. 30 años de sincera esperanza. La vela roja ahora inscribe primer amor renovado. Todo esto hacía que mi madre pareciera una broma. Ante mis preguntas, la nueva esposa no tuvo vergüenza. Tu padre fue maltratado por tu madre media vida. Ahora que tu madre ya no está, tu padre por fin puede disfrutar de unos días de felicidad. Como su hija, ¿no puedes soportar verlo feliz? Los muertos se han ido, pero los vivos deben continuar. Aún esperamos tu comprensión y tus bendiciones. No entiendo, y no puedo darle mis bendiciones. Le di una bofetada. Mi padre, protector de su esposa, agarró una botella de vino cercana y me golpeó en la cabeza con ella. Y aún insatisfecho, de repente me empujó y me hizo caer del balcón. En los últimos momentos de mi vida, vi la expresión de mi padre como si estuviera mirando a un enemigo. Y ahora veo esa misma expresión en el rostro de mi padre otra vez, solo que esta vez está mirando a mi madre. Mi padre, como de costumbre,
Intentó marcharse, dejando la incomodidad de la situación para que mi madre la manejara sola. Por supuesto, no iba a dejarlo salirse con la suya. Así que lo agarré directamente del brazo. Papá, mamá solo está recuperando lo que le pertenece por derecho. ¿Cómo puedes llamar a eso montar una escena? El abuelo ha estado paralizado 5 años. Hace 5 años, justo en esta misma habitación, todos acordaron por unanimidad. Firmaron y sellaron el trato. Quien cuidara al abuelo se quedaría con su piso. Mamá ha cuidado al abuelo durante 5 años. Así que este piso debería ser suyo por derecho. Si alguien está montando una escena, es el tío, que rompió el acuerdo. Si alguien debería avergonzarse, es el tío, que ni cuidó a los mayores, ni quiere renunciar a su propiedad. Tú eres un profesor que siempre me ha enseñado a distinguir entre el bien y el mal. Entonces, ¿cómo es que tú mismo no entiendes un principio tan simple? Si esto se sabe, ¿cómo vas a seguir enseñando y guiando a otros? Alcé la vista con una expresión de humilde aceptación, pero esto solo hizo que mi padre se pusiera pálido de rabia. Mientras tanto, mi madre, que acababa de blandir un cuchillo de cocina con furia, ahora me miraba atónita, con los ojos claramente llenos de lágrimas. Le di un gesto tranquilizador con la cabeza, con el corazón dolido. Todos dicen que mi madre es una fiera, pero su vulnerabilidad es algo que solo yo, su propia hija, puedo ver. Ya había presenciado sus luchas en mi vida anterior también, pero entonces era solo una estudiante de 16 años, de piel fina, sin el valor ni la capacidad de proteger a mi madre. Pero ahora, habiendo renacido, expondré la hipocresía de mi padre ante el mundo y protegeré a mi madre como es debido. Mi padre dijo, furioso, cuidar a los mayores es un deber natural. ¿Cómo puedes pedir la casa? ¿No hará esto que la gente me señale con el dedo? Sonreí con desdén. Si es un deber tan natural, ¿por qué no lo cumplís tú y tu querido tío? El abuelo vivió con nosotros 5 años. Tú siempre estabas trabajando horas extra y en las vacaciones de invierno y verano te ibas de formación, dejando que mamá cuidara sola al abuelo. Mi padre discutió sin razón. ¿Acaso mi trabajo no está ocupado? Dije, mamá tampoco estaba ociosa. Trabajaba y aún así tenía que volver a casa al mediodía a cocinar para el abuelo. Como nuera, no sé cuántas veces lo lavó y lo giró cada día. Cuando el abuelo murió, no tenía ni una sola úlcera. Incluso, los médicos del hospital dijeron que mamá lo había cuidado de maravilla. Tú, el pariente más cercano del abuelo mientras su cuerpo aún estaba caliente, ignoraste sus deseos, os quedasteis por la fuerza con la casa que dejó para mamá y aún así tenéis el descaro de hablar de piedad filial. ¿No es ridículo? Mis palabras fueron contundentes, razonadas y bien fundamentadas, dejando a la mayoría de los presentes sin poder refutarlas. Algunos de la generación del abuelo, como mi tía abuela, incluso asintieron, reconociendo que el cuidado de mi madre hacia el abuelo había sido de verdad irreprochable. Al ver la situación volverse a favor de mi madre, la cara de mi tío se puso roja como una gamba hervida, y le preguntó en voz alta a mi padre, ¿cómo has criado a esta niña? No dice más que tonterías, nada propio de nuestra familia. Dije, exactamente ese es el punto. Vuestra familia habla de benevolencia y moral, pero ni siquiera queréis cuidar a vuestro propio padre. Si yo fuera como vosotros, mi padre estaría preocupado. Alguien entre la multitud rompió a reír de golpe. Mi padre, rojo de rabia, me gritó que me callara. ¿No nos has avergonzado ya bastante? Peleando con tus propios tíos por una casa. Si esto se sabe, ¿cómo voy a dar la cara ante nadie? Había estado esperando que dijera eso. Dije, si te da vergüenza, no tienes que quedártela. El acuerdo dice que quien cuide al abuelo se queda con esta casa. Como no cuidaste al abuelo, nunca fue tuya para empezar. Dado tu noble carácter, creo que de verdad no quieres esta casa. ¿Qué tal esto? Redactemos un acuerdo ahora mismo donde renuncies a tu reclamo, dejando la casa únicamente a mi madre. Así, el tío no te guardará rencor. Vosotros dos podéis seguir siendo hermanos cercanos, y mi madre será la única señalada como villana.
Mi padre se quedó sin palabras. Claramente, mis palabras habían superado con creces lo que podía procesar en ese momento. Se había acostumbrado a aprovecharse, escondiéndose detrás de mi madre. Y ahora que no podía salirse con la suya, no estaba dispuesto a aceptarlo. Incapaz de rebatirme, recurrió a usar su autoridad de padre para reprimirme, soltando la frase clásica: «Los hijos no deben meterse en asuntos de adultos». Sonreí y dije: «Papá, si te niegas a firmar, ¿es porque no puedes soportar separarte de esta casa?». Me volví hacia mi tío y dije: «¿Veis? Vuestro hermano también quiere la casa. Solo le da demasiada vergüenza decirlo. Tío, si guardas rencor, no culpéis solo a mi madre». Todos miraron a mi padre con sospecha en los ojos. Para mantener su imagen, mi padre tuvo que apretar los dientes y decir: «¿Quién dijo que no firmaría? Una casa tan modesta ni siquiera merece mi atención. Otro día, buscaremos un abogado». Dije: «¿Por qué esperar a otro día? ¿No es mi tercer primo abogado? Redactemos el acuerdo y firmémoslo ahora. Justo ahora todos los mayores presentes pueden servir de testigos. Papá, tu reputación de carácter noble y altos principios no debe verse manchada por mamá y por mí». Mi primo, que nunca perdía la oportunidad de meterse en líos, saltó de inmediato diciendo que casualmente tenía su portátil con él y que firmar en ese momento no era ningún problema. Y así, en presencia de todos los parientes, mi padre firmó el documento con el ceño fruncido, renunciando a sus derechos de herencia sobre la casa de mi abuelo. Luego, arrojó el bolígrafo y salió de la casa hecho una furia. Casarse con una esposa indigna y no haber criado bien a un hijo. ¡Qué desgracia tan grande le ha caído a nuestra familia! Antes de irse, no pudo resistirse a lanzar un comentario sarcástico dirigido a mi madre y a mí. Por desgracia, ya conseguí lo que quería. ¿A quién le importa el nombre del perro? Guardé el acuerdo y le sonreí a mi tío. «Gracias por hacer esto posible, tío. Si no fuera por tu escándalo, esta casa no le habría tocado solo a mi madre». La expresión en la cara de mi tío era absolutamente impagable. La farsa había terminado y todos se habían ido. Solo mi madre quedó de pie, exhausta, en el salón, frente al retrato sonriente de mi abuelo. Parece que hubo una escena similar en mi vida anterior. Cuando mi madre me preguntó: ¿de verdad hice algo mal? Yo era joven entonces y no sabía cómo consolarla. Solo pude ofrecerle un consuelo pálido y débil, diciéndole que no creía que se hubiera equivocado. Después de que mi madre falleciera, recordé este momento innumerables veces, arrepintiéndome de no haberla abrazado de inmediato y decirle que era la madre más valiente que conocía. Para mí, expresar tal emoción abiertamente resulta embarazoso, algo difícil de poner en palabras. Sin embargo, para mi madre, aislada e indefensa, lo que más necesitaba era la afirmación de la persona a quien más amaba. Mi madre no solo protegía a mi padre, también me protegía a mí. Cuando era pequeña y los niños mayores me acosaban, mi madre agarró una fregona e irrumpió en el colegio, exigiendo una disculpa. Desde entonces, nadie se atrevió a meterse conmigo otra vez, porque todos sabían que tenía una madre con la que no se jugaba. Pero quizás, bajo la manipulación psicológica diaria de mi padre, mi madre también había llegado a creer que su forma de protegerme una vez me había avergonzado. Al pensar esto, sentí como si me rebanaran el corazón. Antes de que mi madre pudiera hacerme la misma pregunta que en mi vida anterior, corrí a abrazarla y le dije las palabras que siempre había querido decir. «Mamá, no eres una vergüenza y no eres una fiera. Eres la mejor madre del mundo. Papá dijo esas cosas de ti porque es hipócrita y cobarde. Nunca fue tu culpa». A los 16 años, ya era más alta que mi madre, pero sus hombros firmes y su espalda aún me hacían sentir segura. Al recordar lo demacrada que había quedado antes de su muerte en mi vida anterior, no pude evitar sentir un nudo en la garganta. En mis brazos, los hombros de mi madre también temblaban. Nos abrazamos y lloramos con el corazón. En secreto me juré que en esta vida debía proteger a mi madre. En ese momento, recordé que había algo más importante que aún no le había contado a mi madre. Mientras mi madre miraba en silencio conmocionada,
Tomé un hacha y partí directamente el armario, junto a la cama que mi padre siempre mantenía cerrado con llave. Según mi padre, ese armario era su santuario espiritual, un lugar que mi madre y yo teníamos absolutamente prohibido entrar. Le dijo a mi madre que todos tienen su privacidad y que si quería estar con él, tenía que respetar su privacidad. Es ridículo decirlo, pero mi madre, una mujer de temperamento tan notorio, fue contenida toda una vida por el cajón cerrado con llave de mi padre. Creo que mi madre debió amar mucho a mi padre, solo que su profundo afecto estaba destinado a no ser correspondido. Me armé de valor y saqué el cuaderno atesorado y las fotos del cajón para mostrárselos a mi madre. Ahí, sin lugar a dudas, había una foto de una versión más joven de mi padre y nuestra vecina, la tía Carla. En la foto, mi padre se veía relajado, con las cejas suaves, sonriendo dulcemente, en un contraste marcado con la foto rígida y tensa de él y mi madre colgada en la pared. Le dije a mi madre que la tía Carla era el primer amor de mi padre. En el mundo espiritual de mi padre, lo que quedaba registrado era su afecto oculto e inalcanzable por la tía Carla. Solo supe de este cuaderno gracias a la propia confesión de mi padre, cuando en su vida anterior se volvieron a casar. Mi padre convirtió estos recuerdos en una presentación y se la mostró a todos, demostrando el amor genuino que tenían el uno por el otro a pesar de haber estado separados 20 años. Fue entonces cuando comprendí que nuestra vecina, la tía Carla, en realidad había compartido tantas experiencias notables del pasado con mi padre. Lo que más me enfureció no fue solo la traición de mi padre, sino también el hecho de que mi madre alguna vez había considerado a la tía Carla una verdadera amiga del alma. La tía Carla solo alquiló la casa junto a la nuestra después de que su marido muriera y sus suegros la echaran. Se convirtió en viuda joven, y cuando sus suegros esparcieron rumores maliciosos sobre ella, todo lo que podía hacer era llorar, diciendo que no tenía manera de defenderse. Fue mi madre quien ayudó a echar a los suegros. Después de eso, mi madre, al ver lo lamentable que era, la ayudaba siempre que podía. Decía que su familia pasaba dificultades, así que sin importar la comida deliciosa que mi madre preparara, siempre reservaba una porción extra para llevársela y nutrir a su hijo. Se quejaba llorando de no tener dinero para las clases particulares de su hijo, así que mi madre hizo que mi padre le diera clases gratis. Pero lo que mi madre no sabía era que esta mujer, que ella pensaba se había mudado por casualidad, la tía Carla, en realidad había venido con un plan calculado para buscar refugio junto a mi padre. La pobre mujer, a la que mi madre había ayudado con tanto cariño, terminó convirtiéndose en la luz de luna idealizada que pisoteó su cadáver para ascender. Los sentimientos que mi padre tenía por la tía Carla en su diario eran de verdad conmovedores. Hoy volví a ver a Carla. Me sonrió sin decir palabra, pero sentí que su sonrisa estaba llena de amargura. Su cintura seguía tan esbelta como siempre, como si una ráfaga de viento pudiera derribarla. No puedo imaginar lo difícil que debe ser su vida. Odio no tener el valor de dar un paso adelante y abrazarla, ser su apoyo de por vida. Carla dijo que lo dejaría todo y huiría conmigo hasta el fin del mundo, pero ya estoy casado, y con semejante fiera. Pensando en el desastre que le traería a Carla si nos descubrieran, solo puedo reprimir el impulso en mi corazón. Aunque nuestros votos permanecen, las cartas no pueden enviarse. Mal, basta, basta. Basta. Volví a soñar con Carla esta noche. Pero al despertar, quien yacía a mi lado era la tigresa. La amargura en mi corazón no tiene palabras. Esta vida aún no ha terminado, pero se siente como si ya hubiera acabado. Lo único que puedo hacer por ella es intentar educar bien a su hijo. Es un niño tan bueno. Cada día que lo miro, no puedo evitar imaginar qué sería si fuera mi hijo con Carla. Grandes lágrimas cayeron, empapando el diario, y esta última parte claramente tocó un nervio en mi madre. Apretó los puños con fuerza, con aspecto de estar a punto de destrozar a mi padre. Me alegré en secreto por dentro. Mi madre, por fin, había dejado de estar consumida por la tristeza. La rabia era mejor que el dolor. Justo entonces,
la puerta de nuestra casa se abrió con un crujido. Mi padre entró. Se quedó paralizado en cuanto vio el diario en manos de mi madre. Mi madre reprimió su furia y le preguntó si tenía algo que explicar. En lugar de eso, él bajó la voz y replicó, preguntando si mi madre entendía qué significaba la privacidad y por qué, después de tantos años, aún no había aprendido a respetar la privacidad de los demás. Mi madre estaba tan enfadada que le temblaban las manos. Te he respetado tantos malditos años. ¿Y esto es lo que recibo? He sido tan buena contigo y me tratas como a una tonta. Igual que antes, la voz de mi madre salió disparada por la ventana. Y estoy segura de que los 2 pisos de arriba y de abajo pudieron oírla con claridad. Mi padre, igual que antes, no dijo palabra, pero de inmediato se puso frente a mi madre, intentando arrebatarle el diario. Sin embargo, mi padre es de verdad tan suave como un crisantemo, sin haber hecho ejercicio en años. No podría ni levantar un dedo si le cayera un panecillo encima, así que, por supuesto, no tenía fuerza de lucha. Mi madre simplemente lo empujó y quedó arrinconado. Sosteniendo el diario, mi madre fingió abofetear la cabeza de mi padre, mientras exigía saber por qué la había tratado así. Mi padre, mirando la mano alzada de mi madre, tensó el cuello y dijo, «Mira el estado en que estás. ¿Dónde queda algo de feminidad en ti? Solo eres una tigresa. No encuentro nada femenino en ti. Así que, ¿qué tiene de malo que piense en otra persona? Además, solo lo pienso en mi cabeza. ¿Eso no está permitido? No le he hecho nada malo. ¿No tengo derecho ni a fantasear? De verdad, digno de ser un profesor de primera categoría». Con unas simples frases, mi padre logró devaluar por completo a mi madre y desviar toda la culpa de sus propios errores de vuelta hacia ella. Al oír estas palabras, mi madre se congeló un momento. Su mano ya alzada se detuvo en el aire. «Oh, no», está cayendo de nuevo en sus trucos. En este momento crítico, di un paso adelante, aplaudiendo. «Señor Ramón, bravo. Fuiste tú quien usó el dinero de nuestra familia para mantener a tu primer amor. Y fuiste tú quien hizo cosas indecibles con ella a espaldas de mi madre. Y aún así, tienes el descaro de culparla a ella». De verdad impresionante. Mi madre, despertada de golpe por mis palabras, bajó la mano con fuerza y abofeteó a mi padre. Al instante, aparecieron 5 marcas de dedos en su mejilla derecha. Mi padre, incapaz de soportar el dolor, se cubrió la cara y maldijo tanto a mi madre como a mí, llamándola fiera y diciendo que había criado a una mocosa como yo. Despotricó diciendo que su familia siempre había sido noble y pura, pero que yo lo había arruinado todo. Pero esta vez sus tácticas de manipulación ya no funcionaban con mi madre. Antes de que mi padre terminara de hablar, mi madre soltó a mi padre y dijo con calma, «Entonces divorciémonos». ¿Quién iba a decir que al oír la palabra divorcio, mi padre empezaría a parlotear sin parar otra vez, como si le hubieran dado cuerda? En un momento decía que mi madre no sabía la suerte que tenía, que no quería vivir bien, y que si de verdad se divorciaba de él, ¿quién iba a querer a una tigresa como ella? En otro momento decía que el hecho de que mi madre mencionara el divorcio demostraba que no le importaba la niña, que los hijos criados en familias divorciadas tienen personalidades defectuosas, y que mi madre solo pensaba en sí misma y no me quería en absoluto. Estaba a punto de replicar cuando mi madre me lanzó una mirada de antemano, indicándome que lo ignorara. En resumen, sin importar lo que dijera mi padre, mi madre permaneció impasible, repitiendo solo 2 palabras: divorcio. Finalmente, tras no lograr robar el diario, mi padre gritó: «Bien, divorciémonos. Quien se eche atrás es un cobarde», y salió de la casa hecho una furia. Después de que mi padre se fuera, el cielo se oscureció por completo. Mi madre no encendió la luz y se sentó sola en el sofá durante mucho tiempo, temiendo que pudiera hacer algo drástico. Puse varias excusas sobre beber demasiada agua y necesitar el baño, pasando deliberadamente por el salón para vigilarla. La vi frente a la luna, completamente inmóvil. No podía imaginar lo que pasaba por su mente. Solo veía la luz de luna caer sobre ella,
iluminando su espalda robusta y el pelo recogido a toda prisa en la nuca. Imagen B. Madre debía sentir una sensación de desilusión en el corazón. Era una graduada normal en finanzas. Se casó con mi padre justo después de la universidad y me tuvo a los 23 años, cuando mi padre acababa de empezar a trabajar. Mi madre me cuidaba a mí, y a él además de trabajar. Cuando mi padre perseguía varios títulos profesionales y asistía a programas de formación, mi madre seguía cuidándome a mí, a él y al abuelo mientras trabajaba. Algunas de sus compañeras de universidad, menos capaces que ella entonces, hace tiempo obtuvieron sus certificaciones de contable superior, mientras que mi madre aún solo tiene el certificado de contabilidad básica, con un ingreso muy por detrás de sus antiguas compañeras. Por esto, mi padre a menudo se burlaba de mi madre por ser mala estudiante, incapaz de aprobar ningún examen de certificación. Y cada vez que mi madre decidía empezar a estudiar, mi padre le decía que estaba perdiendo el tiempo, diciendo que como no podría aprobar de todas formas, no tenía sentido siquiera empezar a repasar. Ni siquiera consideraba por qué mi madre nunca había tenido tiempo para certificarse. Encendí la luz, me agaché junto a mi madre, la miré y le pregunté si, incluso después del divorcio, aún no podía tragarse esta injusticia. Mi madre giró la cabeza, evitando mi mirada, y fue entonces cuando me di cuenta de que había estado llorando todo el tiempo, solo que no quería que me diera cuenta, así que no hizo ningún sonido. En ese momento, se me rompió el corazón. Lloré también, sosteniendo la mano de mi madre, y le pregunté si quería que mi padre pagara un precio alto. Mi madre asintió, sus lágrimas cayendo una a una sobre el dorso de mi mano. Recordé las diapositivas que mi padre había mostrado en su boda con Carla en mi vida anterior. De repente tuve una inspiración. Los adultos de verdad necesitan aprender a hacer presentaciones, le dije a mi madre. Mi madre me miró en blanco, claramente sin captar todavía el significado de esa afirmación. Pero después de explicarle a mi madre todos los aspectos ingeniosos, por fin sonrió. Nos pusimos manos a la obra de inmediato, dividiendo tareas entre nosotras. Empezamos a fotografiar el diario y ese montón de fotos, categorizándolas, luego copiando y pegando, extrayendo citas memorables, editando imágenes y destacando puntos clave. Trabajamos desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, terminando por fin esta presentación increíblemente impresionante. ¿Quién iba a decir que, temprano a la mañana siguiente, antes de que mi madre y yo nos hubiéramos levantado, mi padre volvió? Se veía completamente agotado, y en cuanto entró, se arrodilló ante mi madre. Dijo que se había equivocado y que todos estos años siempre la había tenido en su corazón. No había pegado ojo la noche anterior, angustiado pensando en por qué su familia, antes feliz y armoniosa, había terminado como ahora. También dijo que mi madre había trabajado duro todos estos años, aunque no hubiera logrado grandes éxitos, y que aunque su carácter fuera un poco desagradable, llevaban casi 20 años casados, y la idea de separarse esta vez lo hacía sentir de verdad reacio. Hay que decirlo, las habilidades actorales de mi padre eran mediocres, aunque sus líneas estuvieran tan bien ensayadas. Las lágrimas que no lograba exprimir de las comisuras de sus ojos delataban que nos estaba mintiendo. Mi madre y yo intercambiamos una mirada, burlándonos por dentro. Las profundas ojeras de mi padre sugerían que quizá de verdad había pasado la noche pensándolo, sopesando los pros y los contras, solo para darse cuenta de que el divorcio no le convenía. Había pasado décadas construyendo con esfuerzo su reputación, haciendo que todos a su alrededor creyeran que era un caballero puro como una orquídea, solo para que mi madre lo pillara con pruebas repugnantes y lo divorciara. Una vez iniciado el proceso de divorcio, dado el carácter de mi madre, no solo no lo ayudaría a ocultar el motivo del divorcio, sino que también lo gritaría a los 4 vientos que había tenido una aventura cuando eso ocurriera. Su hipócrita máscara de profesor respetable quedaría completamente arrancada, y lo expondrían como un hipócrita de 2 caras, haciendo naturalmente imposible que volviera a tener una buena vida. Lo más importante, durante años,
Se había aprovechado por completo del matrimonio manipulando emocionalmente a mi madre. Sin ella, perdería una ama de casa de alta categoría y nunca más disfrutaría de una vida familiar de alta calidad. Estudió mucho tiempo y se dio cuenta de que divorciarse de mi madre era el peor movimiento posible. Por eso, empezó a jugar la carta de la compasión. Por suerte, mi madre y yo ya habíamos preparado una contramedida la noche anterior mientras hacíamos la presentación. Habíamos anticipado varios escenarios, preocupadas de que mi padre se negara a divorciarse. Cuando la actuación de mi padre llegó a una pausa, mi madre se giró y abrió el cajón de la mesita de noche, sacando su diario secreto. Lo sabía. Mi madre estaba a punto de empezar su actuación. Al ver el diario, mi padre volvió a caer de rodillas, rogándole. Sabía que tenía verdadero miedo. Miedo de que mi madre lo hiciera público y arruinara su reputación. Pero mi madre simplemente le entregó el diario, diciendo que era su privacidad y que no volvería a tocarlo. Mientras mi padre seguía en estado de shock, mi madre, sollozando en silencio, tomó su mano. Mi padre se sobresaltó levemente e intentó soltarse, pero mi madre se aferró con fuerza, hablando en un tono inusualmente suave. Marido, puede que esta sea la primera vez que te llamo así, y quizá también la última. Dijiste que no dormiste nada anoche. Bueno, yo tampoco. Hemos pasado tormentas y sol juntos durante 17 años. Hemos discutido, hemos gritado, pero puedo decir con honestidad que a lo largo de estos 17 años siempre te he amado. Mi madre claramente aún no se había adaptado por completo a su nuevo papel. En cuanto pronunció esa frase, sin mencionar a mi padre, ni yo misma podía creer lo que estaba oyendo. Contuve la respiración, rezando en mi corazón para que mi madre mantuviera la compostura y no se le escapara la risa. Mi madre estuvo a la altura. Aunque empezó algo temblorosa, terminó actuando excepcionalmente bien. Con los ojos llenos de lágrimas, miró intensamente a mi padre. Admito que leí tu diario ayer, y mi primera reacción fue celos, ira. Incluso quise correr a tu colegio de inmediato y contarle a todos tu traición. Pero anoche, tarde, cuando todo estaba en silencio y me calmé, de repente me di cuenta de que la razón por la que me volví loca fue enteramente porque tenía celos de Carla, tenía celos de lo profundamente que la amabas. Cuanto más feas fueron mis palabras ayer, más demuestran cuán profundamente te amo. Yo, Isabel, puedo decir con toda responsabilidad que te he amado, Ramón, durante 18 años. Pero tú, Ramón, siempre has tenido a otra persona en el corazón. Todas esas veces que perdí los estribos, fue probablemente porque no soportaba no obtener nunca una respuesta tuya. Mientras pronunciaba estas palabras, una lágrima clara trazó un camino perfecto por la mejilla de mi madre. Mi padre quedó completamente atónito, pero en ese momento aún conservaba una pizca de racionalidad, dudando entre creer o no las palabras de mi madre. Así que no pudo evitar preguntar: Isabel, ¿de verdad crees que es mi culpa? Pero mi madre ni siquiera le dio oportunidad de interrumpir. No, cariño, en realidad no hiciste nada malo. La mandíbula de mi padre cayó en shock. Mi madre continuó: solo seguiste a tu corazón y amaste a la persona que amas. ¿Qué tiene eso de malo? Yo, Isabel, soy igual que tú. La única diferencia es que yo no te amé de la forma en que querías. Así que, si hay que decir quién se equivocó, solo puedo decir que fui yo. Mi error fue no tener la misma fortuna que tú y Carla. Vosotros dos os amáis mutuamente, mientras yo solo languidecía sola. Ah, de verdad envidio a Carla. Cuando mi madre dijo estas palabras, mantuvo la cabeza baja con gran esfuerzo. Sospecho que temía que yo viera su expresión y me sintiera avergonzada. Mientras tanto, mi padre permaneció en silencio. 2 lágrimas cristalinas más cayeron, mientras mi madre desataba su movimiento final. Ramón, por favor, considera seriamente el divorcio. Yo, Isabel, no soy una sanguijuela desvergonzada y pegajosa. Ya que te amo, debo darte respeto y libertad. La vida es corta. Debemos aprovechar la alegría del momento. De ahora en adelante, ambos merecemos ser felices. Diciendo esto,
Mi madre soltó a regañadientes la mano que había estado apretando con fuerza, acompañada de una expresión de doloroso adiós. Una vez que suelte esta vez, será de verdad para toda la vida. Después de decir esto, mi madre se dio la vuelta y se apoyó en la cama, con los hombros temblando. No te preocupes, después de divorciarnos, cuando os caséis, os daré mi bendición. La escena, el ambiente, era de verdad desgarrador de Besaira. Mi padre guardó silencio un buen rato antes de poder ajustar sus emociones y consoló casualmente a mi madre con unas palabras, pero egoísta como era, se impacientó. Para la tercera frase, ya preguntaba por la división de bienes. Mi madre ni siquiera levantó la cabeza, hundiendo el rostro junto a la cama mientras lloraba de nuevo. Nuestros bienes compartidos son solo unos 30.000 euros, más este piso. Hace poco declaraste ante toda la familia que renunciabas al piso, así que no hace falta dividirlo. Si lo dividiéramos, me temo que tu hermano vendría a causarte problemas de nuevo. En el futuro, cuando te cases con Carla, no será conveniente llevar a Julia contigo. Así que deja que Julia se quede conmigo. Ya tiene 16 años. No te pediré pensión ni gastos de tutoría hasta que cumpla 18. Y no necesitaré que cubras su matrícula universitaria ni sus gastos de vida después de los 18 tampoco. Así que no discutamos por esos 30.000 euros en ahorros. Considéralo por la niña. De acuerdo. En solo unas frases, mi madre había calado a mi padre por completo. Mi padre quedó totalmente desprevenido. Se iba esencialmente sin nada. Aún así, asintió rápidamente de acuerdo. En cuanto a mi madre, en el momento en que mi padre asintió, se secó unas lágrimas más y dijo, sollozando, que sugería ir a la oficina de registro civil de inmediato para hacer el papeleo. Al instante, mi padre le preguntó por qué tenía tanta prisa. Mi madre respondió que por fin había reunido la resolución de darle su libertad y temía que si esperaban incluso un día, podría cambiar de opinión. Ante esto, mi padre, temiendo que mi madre cambiara de opinión, también accedió a ir de inmediato al registro civil. En el camino, mi madre no olvidó seguir persuadiendo a mi padre, calmando continuamente sus preocupaciones. Dijo que una vez divorciados, los de fuera seguramente preguntarían el motivo, y ella ya tenía una historia preparada. Esperaba que mi padre se ciñera a la misma versión. Mi padre le preguntó, ¿qué versión? Mi madre estaba bien preparada. Primero, hay que enfatizar que no hay ninguna tercera persona involucrada. Luego podemos decir que nunca estuvimos realmente en el mismo camino desde el principio. A lo largo de los años hemos intentado hacer que la relación funcione, pero nunca encontramos la mejor manera de llevarnos bien. Ahora que casi tenemos 40 años, no queremos forzarnos a seguir juntos solo por las opiniones de los demás. Ambos hemos decidido separarnos en buenos términos, sin rencores. Si el otro se vuelve a casar en el futuro, solo tendremos bendiciones que ofrecer. También hemos hablado con la niña, que lo entiende y nos apoya por completo. Todo el proceso no ha causado ningún daño a la niña. Mientras mi madre pronunciaba estas palabras, la forma en que mi padre la miraba cambió. Había de verdad respeto y admiración en sus ojos. Pero, como observadora, tengo que decir que mi madre es todo un personaje. Para lograr su objetivo, dirá cualquier tontería que haga falta. Parece que mi madre de verdad detesta a mi padre hasta la médula y no soporta pasar ni un segundo más con él. Después de un mes de reflexión obligatorio, mis padres consiguieron sus certificados de divorcio según lo previsto. En cuanto se hizo público, como era de esperar, muchos entrometidos les preguntaron el motivo. Basándose en la narrativa que mi madre había proporcionado, mi padre embelleció su propio papel. Como resultado, todos empezaron a felicitar a mi padre, creyendo que su noble carácter había influido en mi madre, vista como rezagada en desarrollo moral. Aunque mi madre tenía mal genio tras vivir con mi padre más de una década, aún así, había absorbido algunas de sus cualidades refinadas. Y cada vez que alguien le preguntaba a mi madre, ella les decía que le preguntaran a mi padre, diciendo que todo debía basarse en su versión. Después de pasar por estos incidentes unas cuantas veces, mi padre trasladó la última pila de libros que le quedaban en nuestra casa
y le envió un mensaje a mi madre, diciendo que si lo hubiera tratado así antes, quizá no habría elegido divorciarse. En el momento en que recibió el mensaje, mi madre, que estaba desayunando, casi vomita todo. Menos de un mes después de conseguir el certificado de divorcio, mi padre celebró una boda por todo lo alto con la tía Carla, aunque mi padre no nos invitó. Mi madre y yo aún así nos arreglamos e hicimos una entrada por todo lo alto. Los invitados aún se sentían algo incómodos al vernos a mi madre y a mí. Mi tío incluso le preguntó a mi madre por qué, estando divorciados, aún así había venido a la boda. Le di una sonrisa dulce. Tío, aunque mis padres están divorciados, papá sigue siendo mi padre, ¿verdad? Estoy aquí hoy para darle mi bendición. Al verme responder así, mi tío ya no pudo detenernos. Media hora después, mi madre y yo entramos con paso firme al salón de banquetes, cuando mi padre, igual que en mi vida pasada, tomó la mano de Carla y abrió apasionadamente su presentación de declaración de amor en el escenario. Toda la sala quedó atónita, seguida de murmullos, y luego estalló el caos. No por otra razón, sino porque la presentación en la pantalla grande era la versión editada que mi madre y yo habíamos creado tras una noche entera de trabajo. En nuestra versión de la presentación, todos podían ver claramente que mi padre, en su día, había sido abandonado por Carla porque era un profesor pobre. Después, cuando el marido rico de Carla murió, ella y su hijo fueron echados por su suegra malintencionada. Fue mi padre quien usó el dinero que mi madre ganaba con un trabajo a tiempo parcial para alquilarle un piso a Carla y a su hijo en nuestro barrio. Mi padre nunca se preocupó por mis estudios, pero iba a dar clases a Simón todos los días. A pesar de toda la tutoría, el hijo aún se quedó corto por más de 10 puntos para entrar en mi instituto. Mi padre entonces pagó 15.000 euros extra para meterlo en nuestro prestigioso instituto. Mientras mi madre estaba en el hospital cuidando al abuelo, mi padre acompañaba a Carla al cine. Cuando yo tenía fiebre alta, mi padre fue a la estación a recoger a Carla, que volvía tarde de un viaje de trabajo. De hecho, muchas de estas historias fueron inventadas por mi madre y por mí. Pero, ¿a quién le importa? Lo que las masas de verdad quieren ver no es la aburrida verdad, sino la ficción explosiva. Solo estiramos un poco la imaginación, y la multitud enloqueció. Por supuesto, esas incómodas reflexiones internas del diario de mi padre también fueron fotografiadas, resaltadas, ampliadas y puestas en la presentación. Combinadas con las hermosas fotos de Carla que había tomado en secreto, el efecto fue absolutamente máximo. Justo cuando la escena descendía al caos, caminé hacia el escenario con un megáfono. Queridos amigos, familiares, tíos y tías, esta presentación es mi regalo de boda para papá y la tía Carla. Puede que ya sepáis que mi madre tiene mal genio y que papá siempre la llamaba fiera a sus espaldas. Pero fue esta supuesta fiera quien mantuvo unida a nuestra familia con sus propias manos. Mientras papá andaba por ahí enamorándose de otra persona, incluso cuando descubrió el diario secreto del enamoramiento de papá, aún así eligió apartarse con elegancia, haciendo espacio para papá y su amada tía Carla. Se puede decir que la razón por la que Ramón y Carla pueden tener una boda tan lujosa hoy se debe por completo a la resistencia y el sacrificio de mi madre. Sin embargo, solo porque a mi madre le importe la reputación y se niegue a compartir fácilmente su dolor con extraños, no significa que yo esté dispuesta a tragarme mi ira. Como hija de mi madre, quiero que todos los que conocen a Ramón entiendan que es un hipócrita que engañó durante el matrimonio, un sinvergüenza que se aprovecha de los bondadosos. Para cuando llegué a este punto, mi padre por fin salió de su estupor e intentó arrebatarme el micrófono. Pero al segundo siguiente, mi madre ya había arrebatado el micrófono. Mi madre, vestida con un jersey de lana oscuro, con el rostro igual de pálido y con un tono lastimero, gritó fuerte al micrófono: «Lo siento mucho, a todos». Mi hija actuó impulsivamente por las emociones. Por favor, no la culpéis. Solo hizo algo tan absurdo porque sintió lo mío y no pudo soportar verme sufrir. Me he puesto en ridículo delante de todos vosotros.
Aquí me disculpo en su nombre. Lo siento, lo siento. Acompañado de una reverencia profunda de 90 grados, mi madre rápidamente me agarró la mano y corrió hacia la entrada del salón, sin darle a mi padre oportunidad de soltar más tonterías. Y justo en ese momento, la camarada Carla se desmayó. Quién sabe si fue porque no podía soportar enfrentar la situación. Y mi padre, ignorando a Carla, que había caído desmayada al suelo, empezó a soltar un torrente de insultos hacia mi espalda mientras nos retirábamos. En medio de los furiosos insultos de mi padre, mi madre y yo reímos hasta que las lágrimas nos corrieron mientras salíamos del salón de bodas. Mi madre de repente me abrazó, me dijo lo maravilloso que se sentía tener a su hija defendiéndola y que todo su amor por mí no había sido en vano. El único arrepentimiento era haberme dejado hacer de villana yo sola esta vez. Y como madre, sentía que había fallado en su deber. Sí, todo esto fue una estrategia que mi madre y yo habíamos planeado juntas. Yo, como hija biológica, condenaría públicamente el comportamiento canalla de mi padre en la boda, y luego mi madre entraría a interpretar el papel de la virtuosa exesposa que había sufrido en silencio, revirtiendo por completo la reputación que mi padre había manchado antes. Mi madre originalmente no estaba de acuerdo con este enfoque. Creía que, como adulta, debía ser ella quien me protegiera, y que yo no debía ser quien diera la cara en tales asuntos. Pero al pensar en las injusticias que mi madre había soportado en el pasado, aún así la persuadí con firmeza para que aceptara mi plan, porque esto era algo que le debía como su hija. Sonreí y tomé la mano de mi madre. Mamá, ¿crees que si tú fueras hoy a insultarlo o golpearlo tú misma, la gente hablaría de eso un mes como mucho? Pero si yo, como su hija, expongo sus trapos sucios, la gente podría recordarlo de 3 a 5 años. Antes de que pudiera terminar de hablar, mi madre me acarició la nuca. De verdad has madurado. Mamá sabe que quieres limpiar mi nombre. Temes que la gente piense que el divorcio fue culpa mía. Mi buena hija, qué suerte tengo. Pero la próxima vez tienes que dejarme abofetear a Ramón yo misma. Vale. Enrollé mis brazos alrededor del de mi madre. Vale. No te preocupes. Conociendo el comportamiento habitual de Ramón, estoy segura de que habrá muchas oportunidades para que intervengas tú misma en el futuro. No mucho después del incidente de la boda, llegó una oportunidad para que mi madre interviniera personalmente. Un día, mi profesora de literatura se me acercó diciendo que estaba a punto de comenzar un importante concurso nacional de ensayo. Dado mi talento para escribir, sugirió que me apuntara y lo intentara. Recuerdo que esto también pasó en mi vida anterior. Entonces, con la recomendación de mi profesora, me apunté a la ronda preliminar y llegué a la final. Pero antes de la final, mi padre me manipuló emocionalmente diciendo que aunque mis ensayos eran decentes, eran solo promedio comparados con el talento real. Además, este tipo de concursos van de contactos, no de talento. Como concursante sin conexiones, solo terminaría siendo un peldaño para otros. En lugar de perder el tiempo preparándome para el concurso, sería mejor centrarme en estudiar con diligencia. Mi padre me miró con expresión afligida y dijo: «Sé que la verdad es dura, pero ya eres adulta y tienes que aprender a aceptar la realidad. La vida es larga. No competimos por ganancias temporales. Los superaremos en el camino de la selectividad». Creí sus tonterías, renuncié al concurso y dejé que Sofía, que lo había hecho peor que yo en la ronda preliminar, ocupara mi lugar en la final. Al final, Sofía ganó el tercer premio y consiguió una plaza de admisión independiente en una gran universidad, terminando entrando allí con notas mediocres. Después descubrí que la razón por la que mi padre me aconsejó renunciar era porque nuestro colegio solo podía recomendar a un estudiante para el concurso. Si yo hubiera participado, su querido hijo de su primer amor no habría tenido oportunidad. Mi padre, de verdad, se esforzó al máximo por su primer amor y su hijo. Pero esta vez, con Isabel jugando el papel de tonta, quería ver cómo planeaba complacer a su precioso hijo. Igual que en mi vida anterior, llegué a la final, tal como esperaba.
Mi padre volvió a intentar manipularme. Incluso las palabras que usó para manipularme fueron exactamente las mismas que en mi vida anterior. Parece que mi padre ya había olvidado que lo confronté en su boda y desgarré toda pretensión de civilidad. Aún así tuvo el descaro de fingir ser un padre amoroso y una hija hermosa. No se puede evitar maravillarse de hasta dónde está dispuesto a llegar mi padre por su precioso hijo. Lo miré con una sonrisa inocente. Papá, recuerdo que tienes un compañero de universidad que trabaja de editor en la editorial que organiza este concurso. Ya que el concurso va de contactos, ¿por qué no mueves algunos hilos por mí? De verdad quiero ganar. En mi vida anterior, fue a través de ese mismo compañero que mi padre logró asegurarle un tercer premio a Simón, pero al oír que su propia hija biológica quería usar contactos, mi padre negó con la cabeza con tanta fuerza que casi se le cae. Tu padre ha vivido su vida con integridad. Eres mi hija. Tú también debes mantener esa integridad. ¿Cómo puedes recurrir a métodos tan turbios? Miré a mi padre con admiración. Papá, de verdad, eres el padre que más respeto, negándote a comprometerte con el mundo, incluso por tu propia hija. No te preocupes. Enlese el primer premio por mi cuenta y haré que tu compañero de universidad te vea con nuevos ojos. Antes de que mi padre pudiera soltar más tonterías, puse la excusa de que necesitaba prepararme bien para el concurso y no quería decepcionarlo, y me escabullí temprano. Pero lo que nunca esperé fue que el anuncio final aún incluyera a Simón compitiendo. Fui a preguntarle a mi profesora de literatura qué estaba pasando, pero la profesora dijo que mi padre había hablado con ella, diciéndole que como mis notas de ciencias eran promedio, quería centrarme en mejorarlas y no quería perder 3 días yendo a Madrid para el concurso, así que me había retirado voluntariamente. Estaba tan furiosa que sentí que mis pulmones iban a estallar, pero aún así contuve mi ira y primero llamé a mi madre. Le di instrucciones detalladas y le expuse un plan minucioso para deshacernos de ese canalla. Esta vez iba a asegurarme de que la reputación de mi padre en el colegio quedara completamente arruinada. Después de colgar, fui a la tienda del colegio y compré un frasco de bálsamo mentolado. Luego me dirigí a vigilar cerca de la oficina de mi padre mientras calculaba que mi madre estaba a punto de llegar. Aproveché el descanso entre clases. Mientras la oficina de mi padre estaba llena de gente, me apliqué un poco de bálsamo en los párpados y entré llorando sin control. A mi padre le encanta el té de crisantemo y le gusta especialmente tomarlo caliente. Cuando entré corriendo, sostenía su taza, sorbiendo su té. Aproveché el momento y me choqué con mi padre, haciendo que toda esa taza de té hirviendo se derramara sobre él. Mi padre gritó por la quemadura, y su fachada tranquila y florida se rompió al instante mientras alzaba la mano para golpearme. Esquivé ágilmente su bofetada y me choqué con él de nuevo, gritando: «Adelante, pégame, mátame. No es como si fuera la hija que quieres de todas formas». Mis compañeros todos dicen que con una madrastra viene un padrastro y que como no querías a mi madre, tampoco me quieres a mí. No lo creía, pero resulta que tenían razón. Papá, ¿por qué me tratas así? Ya te dije lo importante que era este concurso de ensayo para mí. De verdad amo escribir. Aunque no tenga talento y no pueda ganar ningún premio, al menos déjame intentarlo, para poder aceptarlo y seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué no me concedes ni este pequeño deseo? ¿Por qué debes dárselo a Simón en su lugar? Él ya me quitó a mi padre. ¿Por qué también debe quitarme mi oportunidad en el concurso de ensayo? ¿Es porque nací de mi madre, que ni siquiera merezco participar en un concurso de ensayo? La eficacia de esta bomba emocional no era ninguna broma. Lloré hasta que se me nubló la vista, mi voz creciendo, logrando por completo el efecto lastimero y quebrado. En contraste, mi padre primero saltó por el regañado con el té de crisantemo caliente, luego se enfureció tanto cuando expuse su negligencia que quiso golpearme, dejando que los de fuera fueran testigos del lado oculto tras su fachada tranquila y gentil. Después de eso, no le di ninguna oportunidad de hablar. Cada vez que intentaba abrir la boca para defenderse, yo apilaba otra acusación sobre él. Ante los demás,
Parecía con la cara roja, culpable, sin aliento, incapaz de defenderse. Esta situación continuó hasta que mi madre entró en la oficina. Al verla, me lancé a sus brazos y rompí a llorar. «Mamá, papá me está acosando». Ese llanto originalmente era solo una actuación, pero por alguna razón, cuando de verdad lo grité, aún sentí una inexplicable sensación de agravio. Muchas escenas surgieron ante mis ojos. Hubo un tiempo en que mi padre me sostuvo de niña, enseñándome a reconocer palabras y leyéndome cuentos. Hubo un tiempo en que saqué la nota máxima en una descripción de imagen y papá me levantó con alegría diciendo: «Mi hija es tan lista, crecerá para ser escritora». Pero la última escena es la de mi padre agarrando una botella de vino y estrellándomela con fuerza en la cabeza. Quizá mi padre alguna vez me amó de verdad, pero cuando yo, su propia hija, me interpuse en su felicidad personal, no dudó en abandonarme. Este es el amor mezquino y egoísta de mi padre. Así que adiós, papá. Creo que después de esta despedida, ya no obsesionaré buscando la respuesta de por qué mi padre no me quiere. En cambio, aprenderé a aceptar con calma que en este mundo, los padres no aman a sus hijos por naturaleza. Al final, el lazo entre mi padre y yo era demasiado superficial. Mi madre me consoló suavemente, tal como habíamos acordado. «Julia, debe haber algún malentendido aquí. Tu padre no es esa clase de persona. Aunque tu padre no me ame a mí, eres su propia hija. ¿Cómo podría no querer lo mejor para ti y hacerte daño a propósito?» Después de divorciarse de mi padre, mi madre siguió mi consejo y se dio un cambio de imagen completo. No solo se puso en forma y perdió peso, sino que también aprendió a maquillarse. Además, tras el divorcio, ya no tenía que preocuparse por los líos de mi padre, así que estaba de buen humor y se veía varios años más joven en general. Mi madre ante mí ahora vestía un traje profesional bien ajustado con maquillaje meticulosamente aplicado, hablando en un tono suave y gentil, muy distinta a la mujer demacrada que había aparecido en la boda. Mi madre ahora encarnaba a la perfección la imagen de una exesposa comprensiva, gentil y amable. Podía leer la misma pregunta en los ojos de los profesores presentes. ¿Sigue siendo esta la misma fiera de antes? Creo que pronto tendrán otro pensamiento. ¿Por qué una mujer perfectamente buena se convirtió en fiera tras casarse con el señor Ramón, solo para volverse gentil y agradable de nuevo tras el divorcio? ¿De quién es este el problema de verdad? Mi padre miró a mi madre. Un destello de admiración en los ojos. La debilidad mostrada por mi madre lo hizo malinterpretar la situación. Pensó, igual que innumerables veces antes, que mi madre estaba ahí para respaldarlo. Incluso mostró una pizca de agravio en el rostro. «Isabel, tú eres la que me entiende. Solo lo hice por su propio bien», repliqué en voz alta. «¿Qué quieres decir con por mi propio bien?» Mi profesora de literatura dijo claramente que tengo talento y grandes posibilidades de ganar este concurso. Si gano, podría incluso conseguir una recomendación de admisión. Sabías lo rara que era esta oportunidad. Y aún así, se la diste a Simón. Dime, ¿cómo es esto para mi propio bien? Mi padre se quedó sin palabras, incapaz de responder. Mi madre se volvió hacia la profesora de literatura y preguntó si lo que dije era cierto. La profesora asintió. Antes de que nadie pudiera reaccionar, mi madre le dio una bofetada a mi padre en la cara. Todos los presentes quedaron atónitos, y mi madre, sin quedarse atrás, agarró el pelo de mi padre y empezó a abofetearlo a izquierda y derecha, desatando un torrente de furia. «Maldito bastardo, ¿qué te he hecho yo para arruinarte? Dijiste que no me amabas, así que me hice a un lado y te dejé estar con tu supuesto amor verdadero. Nunca peleé ni discutí. Te di la cara y pensaste que era un blanco fácil. Que me intimides a mí es una cosa, pero incluso a tu propia hija. No eres ni humano. Que todos aquí juzguen hoy. ¿Es así como debe actuar un padre? Después del divorcio, no has pagado ni un céntimo de pensión. Demasiado ocupado criando al hijo de otro, y ahora hasta quieres arrebatarle oportunidades a tu propia hija. No mereces llamarte padre. Hoy
En nombre de mi hija, declaro que ella corta lazos contigo, hombre desvergonzado. Que todos aquí sean testigos, ya que este viejo bastardo solo tiene ojos para el hijo de su amante, que ese pequeño bastardo cuide de él en su vejez. De ahora en adelante, ya sea que Ramón viva, envejezca, enferme o muera, no tiene nada que ver con mi Julia. Vamos, Julia, deja de llorar. Finge que tu padre está muerto. Mi madre me apartó con aire de autoridad, por fin desahogando el resentimiento que había guardado durante tanto tiempo. Mi padre no pudo defenderse por más que lo intentó, y se convirtió en el hazme. Aunque nadie dijo nada abiertamente a puerta cerrada, todos difundieron el rumor de que mi padre era un tonto por criar al hijo de otro hombre. También dijeron que, siendo mi padre tan despistado, por fin entendían lo duro que había sido para mi madre. Mi exesposa parece tan gentil y dulce, pero el profesor Ramón anda por ahí llamándola tigresa. Simplemente no la ama. Así que busca defectos donde no los hay. Y así, mi madre libró una brillante batalla de reivindicación, y tras la boda, una vez más se convirtió en la lastimosa exesposa a los ojos de todos, calumniada y agraviada. Mi padre, mientras tanto, se convirtió en el canalla que ni siquiera pagaba la pensión tras el divorcio. Por más que mi padre intentara explicarle a la gente que no pagaba pensión porque él y mi madre lo habían acordado durante el divorcio, todos solo le sonreían por fuera. Pero en privado, lo despreciaban aún más. Incluso Simón, siendo el hijo de la aventura de amor verdadero, se convirtió en objetivo de aislamiento en el colegio a sus espaldas. Todos empezaron a llamarlo en secreto el precioso hijo del profesor Ramón. Después de que se peleara ferozmente con unos chicos problemáticos que lo llamaron hijo bueno en su cara, terminando magullado y golpeado, y obligado a llamarlos papá, mucha gente empezó a burlarse de él, llamándolo hijo bueno justo delante de él. Una vez, de camino a casa desde el colegio, me detuvo y preguntó: «¿Quién hizo mal fue tu padre? Sin embargo, soy yo quien paga el precio. ¿Por qué hice que tu padre se enamorara de mi madre?» Su comportamiento histérico, creyéndose inocente, solo me recuerda a la vida anterior. Dependiendo de ser el hijo de Carla, arrebató sin esfuerzo los honores que deberían haber sido míos, se apoderó de la riqueza que me pertenecía, e incluso me reprendió con justicia en la boda de mi padre y su madre. Como niños, no deberíamos ser tan egoístas y bloquear el amor de nuestros padres solo por gustos y disgustos personales. Cuando se aprovechaba, nunca pensó en devolverme justamente a mi padre. Lo miré con una risita. No dudaste en gastar el dinero de mi padre cuando te lo daba. Si no quieres que te llamen niño de papá, entonces deja de gastar el dinero de mi padre. Con eso, me di la vuelta y me fui. No tengo compasión que desperdiciar en basura como él. Es risible que no mucho después, mi padre de verdad viniera a buscarme de nuevo. Entre líneas, todo lo que decía era lo popular que era yo en el colegio, y que ya que Simón estaba siendo acosado por su situación, yo debía dar un paso al frente y protegerlo. Sé que me guardas rencor por la tía Carla, pero no hay bien ni mal en asuntos del corazón. Cuando crezcas, entenderás lo agonizante que es vivir con alguien por quien no sientes nada. Que tu madre y yo nos divorciáramos es una forma de liberarnos mutuamente. Mira, a tu madre le va bastante bien ahora, ¿no? Necesitas aprender a dejarlo ir. Papá te quiere. Si no fuera así, no le habría dejado todo el dinero a tu madre en el divorcio. Necesitas entender sus buenas intenciones. Simón es un niño lastimoso. Como su hermana mayor, deberías ayudarlo más. En el futuro, cuando tu madre y yo ya no estemos, seréis la familia más cercana el uno del otro. Si alguna vez sufres maltrato en casa de tus suegros, tendrás que depender de él para que dé la cara por ti. Tengo que decir, mi padre de verdad sabe decir tonterías. ¿Quién no lo llamaría un completo idiota al verlo poner ese acto sincero y bien intencionado? Ante esto, solo pude poner los ojos en blanco innumerables veces. Papá a Simón lo acosan porque su madre se casó contigo. Si te divorcias de su madre, seguirían llamándolo tu precioso hijo. Mi padre se enfureció tanto que casi cae de espaldas.
pero aparte de llamarme hija desobediente, no tenía forma de lidiar conmigo. Es más, ahora que se queja con otros de que mi madre me crió para ser rebelde y desobediente, y de lo mordaz y mezquina que soy a mi edad, la gente solo le sonreía con misterio. Nuestra directora de curso, una anciana muy respetada, incluso le replicó en su cara: «Veo que Julia es muy educada con todos los demás. Si solo es rebelde contigo, su padre, ¿por qué no reflexionas sobre ti mismo?» Se dice que mi padre quedó tan ahogado que no pudo articular palabra. La escena fue absolutamente impagable. Al final, viendo que su reputación estaba más allá de la salvación, mi padre no tuvo más remedio que trasladar a Simón a un colegio privado particularmente prestigioso en nuestra zona. Por supuesto, la matrícula era exorbitantemente cara. Para ayudar con los gastos familiares, mi padre empezó a dar clases particulares en privado. Mi padre solía decir siempre que como profesor era un modelo de virtud e integridad. Me pregunto qué pensarán sus estudiantes de él ahora cuando pide dinero sin vergüenza, pero eso ya no es asunto mío. Sin la interferencia de mi padre, mi madre y yo, poco a poco, volvimos a nuestra vida normal. Mi rendimiento académico mejoró de forma constante. Mientras mi madre preparaba comidas deliciosas de varias formas cada día para complementar mi nutrición, además, liberada de las interminables tareas domésticas que mi padre solía traer, mi madre ahora tenía tiempo para el ejercicio y el estudio cada día. Cada tarde nos sentábamos en extremos opuestos del mismo escritorio, cada una concentrada en sus propios estudios, convirtiéndonos en compañeras de estudio perfectas. En menos de medio año, mi madre aprobó el examen de contabilidad intermedia y consiguió un nuevo trabajo. El día que recibió el certificado, lloró de alegría. Dijo que, aunque no era un certificado particularmente difícil de obtener, estaba tan emocionada porque este era el primer certificado que había ganado en casi 20 años de trabajo. Entiendo que este certificado era algo que mi madre había querido obtener desde que se graduó de la universidad, pero había quedado atrapada en el ciclo interminable de tareas domésticas diarias, sin tiempo personal después del trabajo. Tuvo que ver cómo sus compañeras de graduación, algunas incluso menos hábiles en su campo, la superaban, algunas incluso aprobando el examen de contable superior y convirtiéndose en profesionales de primer nivel en su campo. Lloré también, porque una parte significativa de los más de 10 años que mi madre había perdido se los había dedicado a cuidarme a mí. Le sostuve los hombros y la animé, diciéndole que este era solo el comienzo. Mi madre asintió con firmeza y sonrió, diciendo que seguiría adelante para aprobar el examen de contable superior y convertirse en la madre con más certificaciones financieras de toda la calle. Al mirar a mi madre, tan llena de energía y confianza ante mí, no pude evitar que se me humedecieran los ojos. ¿Quién dijo que mi madre solo sabía de cazuelas y sartenes? Resulta que, si se le da la oportunidad, puede ser así de extraordinaria y vivir una vida completamente distinta. Esa noche, mi madre y yo hablamos durante mucho, mucho tiempo. Mi madre dijo que había pensado que su vida sería predecible de principio a fin, un marido cuyos pensamientos nunca podía descifrar, tareas domésticas interminables que nunca parecían acabar. Entonces todo me irritaba. Sentía que siempre había una rabia hirviendo dentro de mí, e incluso sentía ganas de patear a cualquier perro que pasara. Mirando atrás ahora, toda esa locura que dirigí hacia tu padre, los gritos, la histeria, era de verdad solo mi intento desesperado de conseguir que él se preocupara un poco más por mí. Era como vivir en un vacío. Aunque estaba casada, me sentía completamente sola en cada momento. Gracias por darme el valor de cambiar, de salir de ese matrimonio y empezar de nuevo. Solo ahora entiendo de verdad lo que significa ser la arquitecta de tu propia felicidad. Nuestra felicidad no depende del tipo de marido que encontremos, sino del tipo de vida que elijamos vivir. Estas palabras me las doy a mí misma y también te las paso a ti. Espero que, pase lo que pase en el futuro, mi hija siempre tenga la fuerza para abrirse paso entre espinas y vivir la vida a su manera. Me esforzaré por ser tu modelo y tu apoyo inquebrantable.
En ese momento, los ojos y las cejas de mi madre están suaves y luminosos. Apoyada en su hombro, siento que el corazón que ha estado en vilo desde mi renacimiento por fin puede descansar. He cambiado el curso de la vida de mi madre, y creo que siempre será feliz a partir de ahora. En aquel entonces, justo antes de que el antiguo barrio fuera demolido y renovado, con mi firme persuasión, mi madre usó todos sus ahorros para comprar un pequeño patio en el casco antiguo. Sabía que en solo 2 años más, ese pequeño patio sería demolido por una cifra astronómica, y mi madre se convertiría en una mujer rica. Pensé que nuestra vida tranquila tendría poco que ver con mi padre, ese viejo canalla. Pero ¿quién iba a imaginar que al enterarse de que mi madre había comprado la casa vieja, apareció de nuevo en nuestro sitio? Le dijo a mi madre que cancelara la compra de inmediato y no tirara su dinero a la basura. Pero, ¿cómo iba mi madre? ¿Cómo era ahora? Dejarse convencer por él. Durante los más de 10 minutos que mi padre se quedó merodeando en mi casa, sin importar lo que dijera, mi madre respondía con calma con una sola frase: «No es asunto tuyo, maldito». Finalmente, mi padre no pudo soportarlo más y tuvo que revelar la verdadera razón de su visita. Quería pedir dinero prestado. Dijo que cuando se divorciaron no se llevó nada y se lo dejó todo a mi madre. Ahora que enfrentaba dificultades económicas y a mi madre le iba cada vez mejor, ya fuera por afecto pasado o espíritu humanitario, ella debería ayudarlo. Mi madre sonrió de nuevo. Luego miró a mi padre con serena indiferencia antes de gritarle que se largara. Eco que resonó por todo el edificio. Unos días después de que mi padre se fuera, mi madre se encontró con algunos parientes mientras compraba víveres. Fue entonces cuando descubrió que mi padre había pedido dinero prestado a casi todos los parientes. La razón por la que necesitaba dinero también salió a la luz, porque su nueva esposa no estaba satisfecha solo con enviar a Simón a un colegio privado escandalosamente caro. Seguía gastando enormes sumas contratando a los mejores tutores para Simón, decidida a convertirlo en un niño prodigio. Mi padre claramente ganaba una cantidad decente dando clases fuera, pero incluso él no podía seguir el ritmo de los hábitos de gasto de Carla. Como resultado, nuestras finanzas se volvieron aún más ajustadas. Además, mientras Carla era generosa con Simón, era extremadamente tacaña con mi padre. Se decía que, a menos que Simón estuviera en casa, no había ni rastro de carne en la mesa de mi padre. No es de extrañar que mi padre se vea tan delgado. La ropa que usa ahora son estilos viejos que mi madre le compró antes. Carla es tan tacaña que ni siquiera le compra ropa nueva a mi padre. Se lo merece. En cuanto al elegante hábito de mi padre de tomar té, eso se ha cortado por completo. Ahora solo merece. Se decía que mi padre tampoco estaba del todo sin quejas al respecto. Una vez estalló de furia porque su petición de ternera guisada en salsa de soja había sido ignorada 3 veces, incluso volcando la mesa de rabia. «¿No merezco ni siquiera comer ternera guisada después de trabajar como un perro por tu hijo cada día?». Se dice que el furioso rugido de mi padre pudo oírse por los vecinos 3 pisos más arriba, pensando en cómo mi padre, que solía ser tan tranquilo y discreto como un crisantemo, ahora hacía un escándalo por no poder comer ternera guisada y se había convertido en el tema de conversación de todo el pueblo, resulta de verdad satisfactorio de una manera extraña. En medio de todo este drama humillante, mi padre no consiguió el ascenso profesional, tal como en la vida anterior. Su puesto fue nuevamente ocupado por un miembro del personal de logística esta vez. En la vida anterior, solo lloró y se quejó en casa sobre la injusticia de los directivos del colegio, y mi madre dio la cara por él ante ellos. Ahora que había perdido a mi madre como su peón, tuvo que discutir personalmente con la administración del colegio. En sus propias palabras, fue de lo más deshonroso. Pero la administración del colegio presentó pruebas de que aceptaba dinero de estudiantes por clases particulares privadas y despidió a mi padre directamente. No solo no consiguió el ascenso, también perdió su plaza fija. Ahora la historia de mi padre, haciendo valientemente el tonto por amor, se difundió como pólvora.
Una esposa es mejor cuando es la original. La vida con la primera esposa era próspera y floreciente, pero solo unos pocos años después de casarse con la amante, ya ha perdido su trabajo. El amor que una vez fue armonioso y admirado por todos en mi vida anterior, se ha convertido ahora en una completa broma en esta. Mi padre, dando ejemplo, demostró personalmente la retribución kármica de un canalla sin corazón, convirtiéndose en un caso de estudio vívido entre quienes lo conocen, para que las esposas eduquen a sus maridos sobre la virtud masculina. En cierto modo, es una buena obra. Tras ser despedido, mi padre simplemente se dedicó a tiempo completo y abrió una academia de preparación para la selectividad. Pero mi padre había ofendido a demasiada gente con sus acciones anteriores, así que el número de estudiantes que podía reclutar era muy limitado. Al fin y al cabo, nuestra ciudad no es tan grande. Cuando los padres buscan tutores para sus hijos, suelen preguntar entre conocidos primero sobre las cualificaciones del profesor. Cuando esto pasaba, según mi mejor amiga del instituto, mucha gente venía a preguntarle si mi padre de verdad tenía un carácter tan terrible. Mi mejor amiga siempre relataba vívidamente el contenido de mi presentación de la boda de mi padre, a quien preguntara. No estoy segura de si esa es la razón, pero la academia de mi padre siempre sobrevivió apenas. Escuché que Carla y mi padre a menudo discutían por temas financieros. Mi padre resentía a Carla por darle a Simón clases particulares privadas tan caras. Carla, por su parte, cuestionaba la capacidad de mi padre para reclutar estudiantes y gestionar el negocio para aumentar los ingresos. Carla empezó a ofrecer un servicio de comidas nutritivas para estudiantes de bachillerato en casa, alegando que ahorraría tiempo. Dijo que las comidas que preparaba se basaban en los estándares nutricionales que solía usar para complementar la dieta de su hijo, así que cobraba a cada estudiante 8 euros por comida. Desafortunadamente, ya fuera por el calor o porque Carla recortaba costes comprando ingredientes caducados. Solo una semana después de que empezara el servicio de comidas, 5 de los estudiantes de mi padre en preparación para la selectividad fueron hospitalizados con intoxicación alimentaria colectiva. Por suerte, Simón no tenía apetito ese día y no comió ni un bocado, evitando así la intoxicación. En consecuencia, los padres de los 5 estudiantes intoxicados acusaron a Carla de envenenamiento intencional y lo denunciaron directamente a la policía. Aunque se determinó que fue intoxicación alimentaria causada por ingredientes en mal estado, las autoridades correspondientes dictaminaron que Carla no tenía certificado de seguridad alimentaria, haciendo que el programa de comidas extraescolares fuera ilegal. Como resultado, a mi padre le impusieron una gran multa y ordenaron cerrar la academia. En realidad, para cuando las cosas habían escalado a este punto, aunque no la hubiera cerrado, nadie más habría venido. Sin salida, mi padre por fin volvió a pensar en mi madre. Vino a suplicarle ayuda a mi madre, porque la noticia de la demolición del antiguo patio que ella había comprado se había confirmado. Lloró amargamente ante mi madre, diciendo que había estado ciego y tonto en aquel entonces al dejar ir a una esposa virtuosa como ella y elegir a Carla, esa gafe. En ese momento, mi padre estaba demacrado, sin afeitar, con el pelo casi todo blanco. Se veía completamente envejecido y demacrado, sin ningún parecido con el caballero que una vez fue tan elegante como un crisantemo, de pie ante mi madre radiante y elegante. Cualquiera que no lo supiera habría pensado que él era el mayor. Es de verdad desconcertante que tuviera el descaro de venir a suplicar una reconciliación. Mi madre estalló en risas y le preguntó si siquiera sabía lo que estaba diciendo. Tu reflejo en el espejo, ¿no refleja el lamentable estado en que te encuentras ahora? Mi padre siguió disculpándose con mi madre, diciendo que sabía que estaba equivocado y suplicándole una última oportunidad. Justo cuando mi madre llamaba a seguridad para que sacaran a mi padre de la casa, Carla apareció en nuestro lugar. Montó una escena, llamando a mi madre loto blanco y té verde, diciendo que intentaba seducir sin vergüenza a mi padre incluso después del divorcio. Mi padre, a su vez, abofeteó a Carla varias veces,
diciéndole que no hiciera acusaciones falsas. Dijo que ella era el verdadero loto blanco, del tipo que devora a la gente sin escupir los huesos, y el té verde que finge ser delicado, pero en realidad es despiadado. Señalando a su antigua amada, mi padre la maldijo en su cara, llamándola una gafe, que no solo había causado la muerte de su primer marido, sino que ahora estaba destruyendo su familia y arruinando su vida. Mientras seguía hablando, mi padre rompió a llorar. Parecía como si todas las desgracias de su vida hubieran sido causadas por Carla. Si no fuera por Carla, ya tendría una esposa virtuosa e hijos piadosos. ¡Qué feliz sería! Al principio, Carla quedó estupefacta por los golpes de mi padre. Pero una vez que recuperó el sentido, empezó a lanzar insultos viciosos hacia él. Lo llamó su mayor error, diciendo que si él no hubiera sido tan insistente entonces, ella nunca se habría fijado en él. Incluso dijo que mi padre era un inútil y que casarse con él había sido la peor suerte en 8 vidas. Los dos se lanzaron insultos, expusieron los defectos del otro y se abofetearon mutuamente. Era como si no fueran marido y mujer, sino enemigos mortales con un rencor profundamente arraigado. Todo este drama me dejó completamente atónita. Tengo que decir que se sintió bastante bien, pero al final, mi madre aún así llamó a la policía. En sus palabras, están haciendo tanto escándalo que ni hablar de molestar a los vecinos podrían asustar hasta las flores y la hierba. Al parecer, como mi padre y Carla se estaban agrediendo mutuamente y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, ambos fueron llevados a comisaría por la policía y retenidos 5 días antes de ser liberados. 6 meses después, hice la selectividad. El día que terminaron los exámenes, mi madre me dijo con solemnidad que necesitaba contarme algo. Resultó que un mes antes de la selectividad, a mi padre le diagnosticaron cáncer. Y después de que Carla se enterara de su enfermedad, de inmediato le pidió el divorcio en un ataque de rabia. Mi padre mató tanto a Carla como a Simón. Mi madre dijo que después de que arrestaran a mi padre, seguía diciéndole a la policía que era un profesor, un modelo para sus estudiantes. Dijo que antes de casarse con Carla, era un hombre respetado y refinado, y que solo se convirtió en asesino porque esa cazafortunas lo llevó a ello. Mi madre dijo estas palabras con bastante calma, explicando que no quería afectar mi rendimiento en la selectividad. Así que había esperado deliberadamente hasta después de que terminara para contármelo. No dije nada, solo le pregunté a mi madre a dónde íbamos a cenar esa noche. Al fin y al cabo, en mi corazón, desde mi vida anterior en adelante, hacía tiempo que no había lugar para la palabra padre en lo que a él respecta. Después de que salieron los resultados, quedé en el puesto 99 de la ciudad en la rama de ciencias. Pero fue en ese momento cuando recibí una llamada del centro de detención. La policía del centro de detención me dijo que mi padre decía que su tiempo se acababa y esperaba que fuera a verlo. Le pregunté a la policía qué más había dicho Ramón. La policía dijo que yo era lo mejor que había hecho en su vida, que lo hacía sentirse orgulloso, y que al pensar en mí, sentía que su vida no había sido en vano. Después de un largo silencio, le pedí al policía que le transmitiera unas palabras a Ramón. El momento más feliz de mi vida fue el día que mamá se divorció de él. El único arrepentimiento es que fue papá quien mató a Carla, y no al revés. Para mí, habría sido mejor que Carla matara a papá. Ahora no puedo presentarme a la oposición para funcionaria. Papá nunca consideró mi futuro en absoluto. Lo odio. El policía al otro lado de la línea probablemente no esperaba oír esas palabras, pero tras mis repetidos ruegos, prometió transmitir el mensaje sin falta. Después de colgar, noté a mi madre corriendo hacia mí desde no muy lejos. La brisa de verano le revolvía el pelo recién peinado, haciéndola parecer aún más adorable. Sonreí, saludando mientras corría hacia mi madre. De ahora en adelante, cada día estará lleno de sol.